A ver, ¿qué pasa con el señor Otárola? No le ha caído nada bien el informe que ha presentado Contraloría esta semana. Lo que ha hecho Contraloría ha sido publicar un reporte anual sobre la corrupción en el país. Pero nadie es novedad que exista corrupción y en todos los niveles del Estado, lamentablemente. Lo que ha dicho el señor Nelson Schack esta semana es que el año pasado, el 2023, cuando Dina Boluarte era presidenta y el señor Otárola estaba en PCM, se han perdido más de 24.000 millones de soles y hay más de 9.000 funcionarios identificados en todo el país que están inmersos en estos actos irregulares, ilícitos, que están fraudando al Estado. Nos acompaña esta noche el señor Carlos Jaico, abogado constitucionalista y autor del libro La protección del denunciante en actos ilícitos, del que también vamos a conversar. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto estar en el programa. Increíble la cantidad de dinero que se pierde al año y decía el señor Schack que de esa cantidad casi el 50%, el 49% para ser exacto, se concentra en el gobierno nacional, ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahí saltó el señor Otárola. Exactamente, pero hay que ver esto con cifras generales en el sentido de que en el Perú, del grueso de los funcionarios públicos, tenemos, no hay que olvidarlo, 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, 1.695 municipales distritales, ¿ya? Municipalidades distritales. Entonces, todo ese grupo de gente maneja alrededor de 228.000 millones de soles del presupuesto general de la República. Ahora, si a eso le sumamos, por ejemplo, 18 ministros más 36 viceministros, tenemos también una suma aproximada a los 136.000 millones de soles. O sea, toda esa suma, que es alrededor del 92% del presupuesto general de la República, está gestionado por gente que no tiene mucha idea de lo que es la gestión pública o por lo menos el funcionamiento del Estado. He ahí una de las causas principales de la corrupción en el Perú. Vamos a escucharlo, invito a escuchar lo que dijo el señor Otárola y lo comentamos. También nos debe llamar a la reflexión respecto de los 1.600 millones de soles que tiene la Contraloría guardados en su cuenta bancaria y que podrían servir para construir 100 postas médicas, 60 hospitales o cerrar la infraestructura en algunas regiones. Entonces ahí también tenemos un problema de transparencia al que habría que conversar para darle algún tipo de solución. Porque todos tenemos que estar sometidos a las políticas de transparencia y de control. Y en un país en el que el dinero es escaso, creo que las instituciones tienen que actuar en consecuencia con las necesidades del país y de las grandes mayorías que son muy amplias. A ver, el señor Otárola puede criticar, por supuesto, la labor de Contraloría, pero de ahí decir que los 1.600 millones de soles que tiene de presupuesto Contraloría se pueden usar para construir hospitales, colegios, inversión pública, me parece que está equivocado. El Contraloría no le corresponde ejecutar, eso es labor de los ministerios. Y no se puede sacar un presupuesto de un organismo y pasar a otra institución, es malversación de fondos. Totalmente, y precisamente este dinero que tiene Contraloría sirve para esas actividades de investigación en el terreno que llevan a cabo durante el año, que no son fáciles porque tienen que investigar, imagínense, a todo el número, a 1.916 entidades a nivel nacional a las cuales hay que fiscalizar. Ese monto creo yo que es incluso incipiente, pero están haciendo un trabajo el cual nos dice cada año cómo la corrupción se está comportando en nuestro país y que es estable en ese número. 1.000 millones menos el año pasado, por ejemplo, con lo respecto a lo que tenemos este año, nos indica que los niveles de corrupción en el Perú no han cambiado, pero precisamente tienen que ver con esas causas de recurso humano que maneja estos fondos del Estado. De acuerdo. Y cuando tenemos también unas cabezas que no están calificadas o que cometen actos irregulares, es más complicado que los de abajo puedan estar también limpios. En el caso, por ejemplo, del señor Otárola, está disgustado con Contraloría porque además emitió un informe donde hablaba de las irregularidades que existirían en la contratación de dos señoritas, una en Devida, la otra en el Ministerio de Defensa, las dos amigas de él. Recuerda usted que se reunían con el señor Otárola, sus amigas lo visitaban y después conseguían jugosos contratos con el Estado. Entonces, si la cabeza, el jefe de gabinete, tiene ese tipo de actos, vamos a decirlo irregulares todavía,
¿Qué podemos esperar los demás? Precisamente es ahí donde viene el problema de fondo. Que ¿Cuál es? En el Perú, por el artículo 35 de la Constitución Política, son los partidos políticos los que tienen esa gran responsabilidad de llevar los mejores ciudadanos a la gestión pública. Ellos son, porque ellos son los que los ponen, por ejemplo, para ser congresistas. Eso es en la teoría. Pero precisamente es ahí donde fallan, y fallan totalmente, porque se supone que los partidos políticos deberían ser la sección recursos humanos del país, porque ellos son los que dan este 92% que van a manejar ese presupuesto general de la República. Y mire usted qué pasaría o qué pasa con dinero en manos de personas que no tienen experiencia en gestión pública, que no conocen el Estado, que tienen una formación académica bastante, digamos, modesta, y que evidentemente, como no tienen idea, se van a reunir de asesores que son muchas veces iguales o peores que ellos. He ahí la causa principal de la corrupción en el Perú. Y corrupción que está enquistada a nivel institucional y desde nacional. hace muchos años, ¿no? Exacto. Claro, uno piensa en el gobierno central, evidentemente, y nuestros últimos presidentes están metidos en el caso de Lavallato hasta el cuello. Exactamente. Y después del caso de Lavallato pensamos que esta situación se iba a controlar, que por lo menos les iba a dar un poco de vergüenza, pero nada de esto ha ocurrido. Recientemente, Pedro Castillo también tiene varias carpetas fiscales vinculado a hechos irregulares, actos ilícitos, siendo ya presidente de la República. Decía Contraloría al respecto, en el caso del señor Castillo no han habido aparentemente grandes casos de corrupción, de defraudación del Estado, pero sí han sido pequeños y repetitivos, y sobre todo, decía el Contralor, lo que pasa aquí es que se ha contratado a muchas personas que no cumplían con el perfil o no tenían las condiciones para ocupar los cargos que se les dio, y eso también es corrupción. Totalmente, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos dando puestos a gente que no tiene ni idea de lo que va a hacer, y basta con cambiar los términos de referencia para que una persona que no cumple con esos requisitos precisamente le hagan esto a la medida y puede ingresar a la función pública. Esto es nefasto para el país, porque precisamente es ahí donde es el dinero, el recurso de todos los peruanos va a personas que no tienen ni idea de lo que es la gestión pública y que evidentemente no van a hacer un trabajo en favor de los peruanos. Claro. Y eso es muy importante saberlo porque, mire usted, en las regiones donde hay más corrupción en el Perú es donde más falta hacen escuelas, infraestructura, carreteras, hospitales, postas médicas. ¿Por qué? Porque precisamente los alcaldes y los gobernadores no tienen tienen muy poca idea de lo que van a hacer, no tienen ni siquiera visión de desarrollo. Falta de conocimiento muchas veces, Exactamente. ¿no? Sí. No quiero cerrar la entrevista sin que nos comente acerca de su libro, La protección del denunciante de actos ilícitos. Precisamente ¿De qué trata? es importante que la ciudadanía sepa, y sobre todo los funcionarios, que en el Perú tenemos una legislación interesante con respecto a las denuncias ciudadanas, a las denuncias administrativas. Tenemos una ya antigua que es la Ley de Procedimiento Administrativo, la 27444. Tenemos también la ley 29542, por ejemplo, de protección al denunciante, ¿no? Y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Tenemos el decreto legislativo 1327, que es de la época del señor Kuczynski. Pero verá, ninguna de ellas se utiliza correctamente. Y pocos son los funcionarios que conocen de su existencia y, por tanto, el denunciante de actos ilícitos es un auxiliar de la justicia importantísimo en el descubrimiento de la verdad y sobre todo estos hechos irregulares o delitos que existen en la función pública. Yo creo que sería un punto importante de poder darle más publicidad a esta legislación para permitir que los ciudadanos puedan denunciar la corrupción. Que se empoderen, ¿no? La ciudadanía, que sí, sin duda es importante y tiene un rol también principal en combatir la corrupción y estos temas. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias.